Un gusto saludarles de nuevo, estimados doctorantes. Les doy una cordial bienvenida a la Universidad Benito Juárez en este taller de investigación aplicada número 2, que hemos denominado la estructura de la tesis y la operacionalización. Soy la doctora María Esther Alcántara, su tutora, y les acompañaré durante este taller. Las metas de esta primera semana del taller, pues una parte importante del trabajo de investigación consiste en documentar el proceso. Por ello, va a ser necesario cumplir con el formato marcado por la Universidad Benito Juárez para la tesis doctoral, presentar los ajustes a la operacionalización y definir el concepto de aquello que es nuestro objeto de estudio, con sus niveles y con sus parámetros de medición científica. Tenemos ya un gran avance importante en su tesis doctoral. Ahora habrá que hacer la estructura a través de la guía definitiva para la estructura de su tesis y un documento inteligente de Word, el cual pueden encontrar en el sustento teórico de la materia de esta semana número 1. La operacionalización de las variables de estudio es el punto de partida de la construcción de su marco metodológico, la instrumentación, la muestra y de ahí la importancia que esté debidamente ajustada a su tesis doctoral. La tarea de esta semana es consolidar la operacionalización que ya realizamos en nuestro taller de investigación aplicada número 1. Hay que presentar los ajustes realizados a la operacionalización de las variables de estudio, como es el objetivo, la variable, la definición, la dimensión o dimensiones y los indicadores. Esta actividad va a tener un valor de 15 puntos y esta tarea la pueden hacer en Word y subirla a plataforma. Los avances que tengas de tu tesis doctoral será necesario convertirlos bajo la guía de la estructura final de la tesis doctoral y vaciarlos cada actividad que ya tengas concretada en el documento inteligente de Word que ha sido creado expreso para todos ustedes. Vamos a hablar entonces de los párrafos. Al organizar la información, hay que abordar una sola idea por párrafo y utilizar las palabras de enlace para ir ordenando los párrafos y darles un seguimiento y un orden. Esto permite que nuestro escrito sea comprensible por todos, que tenga lógica, estableciendo una relación correcta entre párrafo y las palabras o frases de enlace se anotan al inicio de cada párrafo. Pueden establecer relaciones de orden, de correspondencia, de tiempo, de continuidad. Hay que hacer una estricta observancia en la redacción científica. Algo muy importante, que un investigador no usa palabras, sino categorías de análisis, es decir, términos conceptualmente precisos. En la redacción científica, formato impersonal, hay que hacerlo en la tercera persona y anteponer el sufijo como se investigó, se aplicó. Información objetiva y, repito, precisa, con claridad y rigor. Hay que suprimir a toda costa cualquier palabra que sea inútil. Hay que utilizar adjetivos y adverbos lo menos posible. Hay que tener un lenguaje propio de una determinada disciplina. Los datos recogidos, elaborados y orgánicamente sistematizados han de ser presentados en un informe que exprese los resultados de la investigación. Nuestro autor Prudencio Torres nos dice: la ciencia requiere la frase corta, la expresión ajustada, el vocablo preciso, la claridad y la exactitud exigida a la ciencia descansa.
en gran parte y gran manera en un vocablo técnico. El mejor informe siempre va a ser y será el que compense justamente la aridez de los datos técnicos con una finura en la expresión literaria sin que lleguemos a deformar la verdad. La tesis es como la forma de documentar tu trabajo de investigación. No hay que olvidar que estamos haciendo ciencia. Por eso, al escribir debemos considerar todos y cada uno de los elementos. Detengámonos a leer esta diapositiva. La ciencia describe los hechos con veracidad. No obstante, se plantea la posibilidad opuesta. El tema está debidamente acotado, descubre las partes y también sus interrelaciones. Procura entender por qué los hechos son como ocurren, entre otros elementos. En cuanto a la estructura y lineamientos tipográficos de la tesis doctoral, la Universidad Benito Juárez ha establecido sus criterios académicos desarrollando una guía para la estructura final de tu tesis. Asimismo, el documento inteligente de Word para que facilite la adaptación a la estructura. Y hemos también elaborado unos manuales para la composición de las tablas, de los índices, de las figuras. Tú vas incluyendo la información que has recibido de esa investigación y la vas incluyendo en tu documento de Word y se va haciendo y construyendo el índice. También hay un manual para guías de las figuras, de las gráficas, y debes de consultarlos y aplicarlas a tu tesis doctoral. Esto facilita la elaboración de la misma. Las puedes encontrar, insisto, en el sustento teórico de la materia en esta semana número 1. Un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que las ideas las vamos tomando de uno u otro autor para la construcción de nuestro marco conceptual, de nuestro marco teórico, en su caso el marco normativo o el marco metodológico. Cita o parafraseo. Una cita es cuando me refiero a las ideas de un autor que son distintos a mí, que puede tratarse de una frase textual, palabra por palabra, tal como lo dijo el autor, entonces vamos a hablar de una cita. O bien puedo utilizar mis propias palabras para explicar el hecho. En ambos casos se coloca el apellido del autor y el año de edición, así como la página de donde sale esta idea. Igualmente, en la parte de referencias, que antes lo llamábamos como bibliografía, se debe anotar la ficha completa de la obra que habramos de consultar. Les invito a que vean este video, que lo encontrarán también en el sustento teórico de la materia, la operacionalización de las variables, donde de alguna manera más detallada vemos lo que es la operacionalización. Si el conjunto de supuestos teóricos no se traduce en un lenguaje operativo de las acciones, las actividades, las tareas ejecutables con el propósito de identificar el objetivo de estudio, la investigación no se podrá llevar a cabo. La operacionalización nos permite conceptualizar el objeto que se estudia de una manera precisa, de una manera que se unifiquen criterios para identificar los aspectos que permitan cuantificarlo y sus parámetros y también sus indicadores. Vamos a ver paso a paso la operacionalización de las variables. La operacionalización consiste en representar el concepto de lo que se quiere estudiar. Se hace a partir de las definiciones conceptuales procedentes de un sistema teórico. Es el equivalente a tener una definición del diccionario, pero desde luego construida con lo que dicen los autores, la teoría sobre el tema. Hay que especificar el concepto. Esta actividad
consiste en seleccionar los aspectos fundamentales a la que llamamos sinergias. Las sinergias son aspectos del evento que pueden ser medidos por separado y que en su conjunto conforman el evento. Cada evento contiene sus propias sinergias, independientemente de que tengan investigaciones que sean similares. El paso número 2. Establecer los niveles del evento. Los niveles son las subvariables o también las podemos llamar categorías, códigos o rangos del evento. El paso número 3. Hay que elegir las manifestaciones a medir mediante indicadores y parámetros. Estas manifestaciones pueden ser duración, intensidad, frecuencia, extensión, tipo, entre otras. Cada una de estas manifestaciones conduce a parámetros de codificaciones diferentes y en cada fenómeno observado puede incluir generalizaciones o, por el contrario, tener especificidades, contrariamente hasta lo que ahora se sabía del tema. Identificar los indicadores, características observables y fácilmente identificables que permitan al investigador saber cuándo el evento está presente, con qué intensidad o de qué manera. O también podemos identificar los indicios, conjunto de hechos, situaciones, podemos decir conductas, acontecimientos, sensaciones, sabores, imágenes, palabras que nos permitan reconocer la presencia, la intensidad, la frecuencia, la categoría o extensión del evento de estudio. Vamos a dar algunos ejemplos. Si la variable fuera productividad, podría ser definida operacionalmente como la cantidad de bienes producidos por un trabajador en una jornada laboral de 8 horas. Debido a que este ejemplo se pretende buscar una relación entre la motivación y la productividad, la definición operacional de la variable de productividad se circunscribe al trabajo realizado, que realiza un trabajador en determinado lapso de tiempo, ya que si el objeto de estudio hubiese sido analizar la productividad en relación con el uso de ciertos materiales o maquinarias, entonces la definición operacional hubiera sido otra. Cada una debe contar con indicadores, esto es muy importante, debe contar con indicadores, o sea, datos, parámetros que permitan saber las dimensiones de la problemática a estudiar. Veamos otro ejemplo, en donde la variable es el liderazgo directivo. Las dimensiones podrá ser la comunicación, la motivación o el liderazgo mismo. Y veamos entonces los indicadores con estas dimensiones. Podrían ser la dirección del flujo de información, las formas y vías de comunicación, la fluidez, por ejemplo, la valoración de desempeño, el trabajo de equipo, el clima organizacional, etc. Veamos más a detalle todavía un ejemplo más. Digamos que tenemos el objetivo de determinar la calidad del desarrollo de un entrenamiento deportivo. Tendríamos una variable de calidad de la actividad docente en una sesión de entrenamiento. Vean cuál es la definición. Las dimensiones, por ejemplo, entonces tendríamos la de planificación, el inicio, el desarrollo y el cierre. Y los indicadores de cada uno, por ejemplo, de la planificación tendríamos la uniformidad, la puntualidad, la planeación diaria, una redacción de objetivos, una distribución temporal.
Y así deténganse a ver esta diapositiva y vean cuáles son los indicadores que dependen de cada una de las dimensiones que estamos presentando. Creo que al ver de manera gráfica algunos ejemplos nos da siempre una mayor claridad de la operacionalización. La conclusión de esta semana. Una condición que es esencial al trabajo científico es la demostración. Es indispensable que podamos saber con exactitud de qué estamos hablando, como el objetivo de estudio, cómo lo definimos y luego medir el fenómeno que estamos estudiando para saber cómo es, cuándo es, en qué parte del problema estamos y cómo se comporta cuando se trata de una situación positiva y óptima. La siguiente semana, nuestra semana número 2, de acuerdo con la naturaleza de la investigación, se va a determinar el tipo de estudio y el método de comprobación. Pues enhorabuena, disfruten de esta semana número 1 y nos acompañamos en esta semana que concluye en este aspecto. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente.